Era el final de la secuencia de homenajes que España ha tributado a don Juan de Borbón y a la monarquía española. 7 días de luto que han querido hacer justicia con la memoria de este hombre fundamental para conocer y comprender algunos de los episodios claves en la historia contemporánea de nuestro país. 7 días de recuerdo que simbolizan el valor del agradecimiento. Honores de rey para don Juan de Borbón. Su vida no puede entenderse si no es desde su servicio permanente a la idea de una España en libertad. La geografía de la dignidad que se descubre en la huella de este hombre es la que él siempre quiso para su país. El monasterio del Escorial se abría el miércoles al último de los gestos de unánime dolor. Allí estaban la familia real. El gobierno en pleno, los presidentes de las comunidades autónomas, representantes de las más altas instituciones del Estado y además jefes de Estado y delegaciones de 20 casas reales de todo el mundo. 5 jefes de Estado estuvieron presentes en las honras fúnebres. Los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica, el príncipe Rainiero de Mónaco, que ha estado acompañado por su hijo Alberto, los príncipes Hans Adam y María de Liechtenstein, los grandes duques de Luxemburgo y el presidente de Portugal, Mário Soares. Portugal, el país amigo que acogió generoso las inquietudes de un don Juan condenado a vivir en el exilio. Era un personaje humano encantador, extraordinario, de una simplicidad desarmante, con gran cultura y conocimiento de los hombres, una gran experiencia del mundo y también contaba historias de las personas que conoció y las personas con las que vivió. Tenía una gran ironía y sentido del humor, una distancia de los acontecimientos que siempre me encantó. Por eso, para mí, era un gran placer siempre que tenía la posibilidad de reunirme con él. También acudieron al Escorial futuros jefes de Estado como los herederos del Reino Unido, el príncipe Carlos de Inglaterra, de Marruecos, el príncipe Sidi Mohammed y de Nepal. Entre los representantes de las casas reales figuraban también la reina madre de Dinamarca, el príncipe Bernardo de Holanda, la princesa Cristina de Suecia, el príncipe Akishino de Japón y la princesa Astrid de Noruega. Todos ellos han ofrecido a España su pésame por la gran pérdida. Por unas horas han sido huéspedes de un país moderno, de una monarquía parlamentaria que ha colmado los deseos de don Juan de Borbón. El padre del rey nunca dejó de pedir que se devolviera a su país el tesoro saqueado de las libertades. Pidió una monarquía con poderes arbitrales, un Estado de derecho en el que gobernantes y gobernados se sometieran a las leyes. El miércoles, en el Escorial, se recordaba la grandeza de esta obra. En este solemne funeral de Estado participaron 2 cardenales, 3 arzobispos y el prior del monasterio. Los cardenales Ángel Suquía de Madrid y Marcelo González Martín, primado de España. Los arzobispos Elías Llanes, presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo María Carles de Barcelona y José Manuel Estepa, arzobispo castrense.
La cruel enfermedad hacía inevitable el encuentro con la muerte. Los últimos 6 meses de su vida los pasó don Juan en la Clínica Universitaria de Navarra. Día a día se le fue apagando la vida. Quiso marcharse tranquilamente, sin sobresaltos. Lo hizo a las 3:30 de la tarde del jueves de la pasada semana. Significar y recordar la importancia que la actitud de don Juan de Borbón ha tenido para que la transición española fuese como ha sido realmente, recordando que sus actitudes han sido decisivas para que esa transición se orientase en la dirección de la instauración de una democracia parlamentaria en nuestro país. Es razón para manifestar el testimonio de respeto hacia una persona, hacia un patriota, que hizo de su lema, servir a España, la guía de su vida. En el ejemplo de don Juan de Borbón, el ejemplo del respeto y de una constitución en la que es la que asegura la monarquía parlamentaria, y por tanto yo creo que los custodios de la Constitución están también en este momento emocionados por quien ha hecho tanto porque en España hubiera un sistema constitucional. Destaca don Juan de Borbón, o destacó, más que por su condición de hijo y de padre de reyes, por haber sabido asumir y representar una monarquía integradora de todos los españoles y defensora de la libertad y de la democracia fundada en estos valores, que es en definitiva la monarquía que el pueblo español asumió en la Constitución de 1978. A mí me parece una personalidad sin duda extraordinaria. Incluso en estos momentos finales, pues parece que esa personalidad se ha definido todavía más. Gran resistencia física que parece que indicaba su gran capacidad de sufrimiento, de sacrificio, ¿no? Parece una gran personalidad que merece pues el mayor reconocimiento y así esperamos podérselo ofrecer. Pero el relato de estos días es también el relato de una historia íntima. El corazón se quiebra y sufre. Hemos podido seguir muy de cerca la tristeza desnuda de la familia real, el lenguaje de los ojos, el profundo sentido del silencio. A mediodía del viernes 3 de abril, don Juan de Borbón acababa de hacer su último viaje al Palacio Real, en el que había vivido hasta la proclamación de la República. En la Capilla Real, el presidente del gobierno y los representantes de las más altas instituciones del Estado dieron el pésame a la familia del ilustre fallecido. Un primer encuentro con el dolor en las páginas abiertas de esta historia humana. Después, delante del féretro, la condesa de Barcelona, doña María de las Mercedes de Borbón, buscaba al ser querido para dialogar en silencio. Eran los momentos previos a la apertura de la capilla ardiente a los miles de ciudadanos que querían también estar cerca de don Juan. El sábado, el Palacio Real le despedía con honores militares de rey. Las lágrimas de su hijo inundaron de humanidad la capilla del palacio. Y ese mismo día, en el Escorial, una estación final para casi 80 años de vida, tomaba la palabra nuevamente el corazón.
El rey pasea solitario por la pista del aeropuerto de Pamplona. Esta ha sido la última ciudad que ha visto con vida a don Juan de Borbón. En el último tramo de su agonía, los reyes le acompañaron en todo momento hasta el mismo día de su muerte. Las visitas de los monarcas a la clínica universitaria se fueron intensificando durante las últimas semanas. La enfermedad de don Juan había avanzado inexorablemente desde que en 1985 le fuera extirpado un pólipo en las cuerdas vocales, en esa misma clínica de la Universidad de Navarra. Los ciudadanos de Pamplona han vivido muy intensamente, en el calor de la solidaridad, estas jornadas de espera. Don Juan se ganó el afecto de ellos cuando aún con su extraordinaria fortaleza podía resistir los ataques del mal. Era extremadamente cordial con todos, aún consciente de su destino, sobre todo desde que en 1988 le fuera extirpada la laringe. La gravedad de su estado de salud no impidió que llevara durante los últimos años una vida relativamente normal. La dedicó siempre que pudo a su afición preferida, el mar, y también a recibir múltiples homenajes. El príncipe Felipe llegó a poner voz a sus palabras imposibles. Toda la grandeza del sentimiento en un emocionante encuentro entre el pasado y el futuro. No es extraño que en una persona que padece un cáncer del área de cabeza y cuello, el resto del organismo permanezca indemne durante mucho tiempo y por lo tanto no se produzcan alteraciones funcionales que deterioren al individuo y que le lleven a una muerte rápida. Estas agonías son siempre penosas, son siempre largas y son consecuencia de esa circunstancia. Independientemente de eso, le puedo confirmar que la resistencia de don Juan de Borbón, tanto como su valor, tanto como su espíritu de sacrificio, tanto como su resignación, eran extraordinariamente grandes. Y yo creo que eso ha contribuido muchísimo también a que en el último momento, los últimos días de su vida, haya estado francamente en un estado general muy bueno. Después de tantos meses de estar en la clínica, después de tantos meses de sentir que sus fuerzas se iban apagando poco a poco, un hombre de la inteligencia y de la capacidad para percibir que tenía el conde de Barcelona, todas esas manifestaciones humanas, lógicamente llegó a comprender que se iba, y así lo manifestó. Y no lo manifestó diciendo me voy, qué pena, no, lo manifestó con una serie de gestos, con una despedida verdaderamente entrañable a su hijo el rey, el día que comprendió que aquello se acababa definitivamente. Y conservó hasta ese momento toda su integridad, todo su valor y toda su dignidad de rey. A esta dignidad con la que supo vivir y morir don Juan, rendían homenaje las 900 personalidades españolas y extranjeras que se congregaron el miércoles en el monasterio del Escorial. Coherente con su pensamiento, levantó contra la incomprensión de su tiempo la bandera de la dignidad de los españoles, cuando al hacerlo sabía que la condena al alejamiento de su país no haría sino agravarse. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Al final, tras un camino de infortunios, el destino, como si también se sumara a las gratitudes, le ha deparado una muerte extremadamente dulce. Hay que recordar que los médicos habían dicho que su enfermedad podía haber conducido a una muerte extremadamente cruel. En el Escorial se recordó la fidelidad y la prudencia que caracterizaron la trayectoria humana y política de don Juan. Con esas virtudes, contribuyó decisivamente a que España entrara en el mundo de los países democráticos.
Con esta oración encomendábamos a Dios el alma de un hombre grande y bueno, que ha sabido gastar su vida en circunstancias bien dolorosas y difíciles, con una generosidad y fidelidad excepcionales al servicio de España, sin otra meta que el bien del pueblo que Dios le había confiado. Ese servicio, esa entrega total al bien de España y del pueblo español, le llevó en su día a renunciar incluso a sus derechos dinásticos y ha hecho de él, creo que, una figura decisiva en la historia reciente de España. Sin su fidelidad y su prudencia, me parece que hoy no seríamos una sociedad respetada en el concierto de las naciones, ni el pueblo español gozaría de la paz y de la estabilidad institucional que tiene hoy. Don Juan de Borbón y Battenberg nació el 20 de junio de 1913 en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Era el quinto hijo de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Fue el escenario del inicio de un largo ciclo que terminaba el pasado jueves. Como Madrid y tantos otros, este se convertiría con los años en un obligado lugar de nostalgia. Los vecinos de la granja aún recuerdan hoy el carácter afable de los Borbones. Descubrió pronto una de las grandes pasiones de su vida, el mar. Ese inmenso espacio de libertad le acompañaría siempre. En junio de 1930 ingresó en la Escuela Naval de San Fernando, pero la llegada de la Segunda República le obligó a abandonar sus estudios. Se abrió entonces la herida de un exilio que cambiaría completamente su vida. Recuperó sus estudios en la Escuela Naval Inglesa de Dartmouth, en donde permaneció hasta 1932. Después se enrolaría como guardiamarina en el crucero Enterprise. Hasta comienzos de 1935, don Juan siguió navegando a bordo de la Marina Británica. El mar que tanto amaba le llevó al exilio, y en el mar empezó a tomar conciencia de las altas responsabilidades a las que pronto tendría que hacer frente. En junio de 1933 recibe en el Enterprise un telegrama. Acaba de ser designado heredero de Alfonso XIII. Comenzaba un periplo que iba a estar repleto de amarguras.
sufrimientos, hay una cadena de sufrimientos, también de otras, de sentimientos de afecto y de satisfacción, pero una cadena de sufrimientos morales y también sufrimientos físicos, porque el exilio ya de por sí es un sufrimiento físico, y un sufrimiento físico que se ha prolongado para él casi indefinidamente. De sufrimientos por las renuncias que ha tenido que hacer, lo que hubiera podido ser su carrera militar como marino español, y tuvo que hacerla como marino inglés, una compensación sin duda para su vocación, y además, bueno, una satisfacción el poder haber desarrollado esa... Pero un cierto sufrimiento, una frustración de una carrera de la vida de marino, que finalmente pudo compensarse con la satisfacción de que fuera nombrado almirante honorario de la Armada Española. A este hombre le ha caracterizado siempre la grandeza de ánimo. Ha sido un sufrimiento, el que haya tenido ha sido un sufrimiento escondido. Lo vimos con el fallecimiento de su hijo, la muerte del infante don Alfonso, lo vimos en los momentos de las grandes decisiones. En algún momento quizá alguien ha tenido la oportunidad histórica quizá de verlo con los ojos humedecidos, por cuestiones de este país o incluso por la ingratitud, pero nadie que podía ver respecto de su persona, pero nadie le ha oído una palabra que revele la menor muestra de resentimiento o de sentirse ofendido. Nada de España le podía, ni de los españoles, le podía ofender. Aplausos anónimos al sacrificio, a una tenacidad en la defensa de las libertades que lo convirtió en los años 40 y 50 en la figura capital de la oposición al régimen del general Franco. En una fría y lluviosa mañana de abril, Pamplona despedía a su huésped. Las imágenes del respeto con el que este país le ha dicho adiós ya son historia. Al día siguiente de su muerte, en el aeropuerto de Pamplona, el féretro con sus restos mortales, cubierto por la bandera nacional, era introducido en un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladaría hasta Madrid. En el mismo avión volaron los reyes y la condesa de Barcelona. Desde el aeropuerto de Barajas, la comitiva fúnebre se dirigió hacia el Palacio Real. La caravana, formada por 6 vehículos escoltados por motoristas de la Guardia Real, entró en el patio de armas del palacio a través de la puerta de la armería. Las numerosas personas que se habían concentrado en los alrededores recibieron con aplausos el paso del cortejo.
junto al cuerpo ahora sin vida de don Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, nuestro hermano, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado, para que nuestro hermano, que mientras vivía en este mundo confió en la benignidad de nuestro Dios y lo reconoció como Padre, goce ahora de los bienes que esperó, roguemos al Señor. Tras celebrarse una misa privada en la Capilla Real, quedó instalada la capilla ardiente en el Salón del Trono. Las puertas del palacio se abrieron entonces a un río de pésames. $30.000 personas desfilaron hasta las 6 de la mañana del sábado ante la capilla ardiente de don Juan de Borbón. 30.000 personas, el agradecimiento de los ciudadanos de esta España de fin de siglo. He sido siempre monárquica y le he querido siempre muchísimo. Yo estoy porque le he servido varias veces. Un personaje que ha dado muestras de tolerancia y democracia. La admiración hacia la figura de don Juan, que es la continuidad de la monarquía. Él nació para reinar y ha dado a la historia toda su grandeza precisamente con su renunciación para no reinar, que tengamos la monarquía que tenemos. Todos tenemos que estar en este momento aquí con la familia real, solidarizándose con ellos. Una persona que ha renunciado a ser rey de España, para mí ya merece todos los respetos. A mí se me saltan las lágrimas, porque son muy buenos. Hemos tenido mucha suerte de tener unos reyes como los que tenemos. Para darle pésame al rey y porque opino que ese hombre era muy bueno. El exilio lo desterró de un Madrid, de una España que se precipitaba hacia el abismo. Tras la abdicación del rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, el padre del rey asumió rápidamente su compromiso contra la dictadura del general Franco. Vivió en Lausanne, desde donde en 1945 hizo público un manifiesto que definitivamente lo convertiría en el principal enemigo del general Franco. Tras el trauma de la guerra civil y cuando la dictadura empezaba a fortalecer sus pilares, don Juan levanta su voz y requiere al general Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la religión, el orden y la libertad. Y más adelante añade: quiero recordar a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren. La trascendencia del Manifiesto de Lausanne no tiene trascendencia, repercusión inmediata en el país, porque el país como tal lo desconoce. Lo tiene en el mundo fuera de España, porque abre un camino que parecía impensable, probablemente a los grandes
responsables de las potencias aliadas. Y al mismo tiempo llama, en una primera invocación, a fuerzas políticas de la derecha y de la izquierda, y se levanta una bandera a la que podrán acogerse progresivamente todos, como ha ocurrido después del año 75. Desde febrero de 1946, Estoril acogería hasta su regreso a España los esfuerzos de este hombre para cambiar el signo político de los tiempos que estaba viviendo el país. Frente al mar, en ese reencuentro con su inseparable compañero de viaje, construyó don Juan su pequeña fortaleza. Desde ella no cesó de denunciar a Franco. En un segundo manifiesto, publicado en 1947, rechaza la ley de sucesión y se pronuncia inequívocamente por la reconciliación de todos los españoles. Las entrevistas que mantuvo con el general, la primera de ellas ese mismo año a bordo del yate Azor, no hicieron sino agravar la enemistad entre ambos. Solo hubo acuerdo sobre la futura educación de don Juan Carlos. De aquellas conversaciones surgió la posibilidad de que quedara claro, por la misma posición de don Juan de Borbón en su concepción política de la monarquía, cuál era el modelo de monarquía integradora que antes hemos estado pensando, monarquía que no tenía nada que ver con una monarquía cortesana, monarquía parlamentaria, monarquía abierta. Esa señal siempre la tuvo don Juan y la dio hacia el exterior. Yo, la forma en que conocí a don Juan de Borbón fue un poco como antes contaba Antonio Fontán, joven interesado en la política, recibe un día de manera más o menos clandestina lo que es el manifiesto de Lausanne, lo que aquello significa en aquel páramo que existía en la España caimita después de la guerra, y aquello fue como una luz que indudablemente iluminaba unas posibilidades para la España de la reconciliación. Y frente a quienes piensan que en Estoril o en Lausanne había una corte de aduladores que le rodeaba y que estaba todo el día hablándole mal de Franco o con ambición para volver a una monarquía cortesana, don Juan, que tenía un espíritu abierto, recibía a quien se presentaba a su puerta. Con la muerte, don Juan ha regresado con plenitud de honores a los grandes escenarios de la historia de la monarquía española. El lunes le abría sus puertas la iglesia de los Jerónimos. Los reyes también quisieron estar presentes en este funeral al que acudieron 3.000 personas. El arzobispo auxiliar de Madrid dijo que el recuerdo de don Juan quedará para siempre en las páginas de la historia. Sus restos mortales reposan en el Panteón de los Reyes del Escorial. Su recuerdo quedará en las páginas de la historia. Pero su vida, y digo vida y no muerte, su vida pertenece ya a Dios. Es de Dios, vive en Dios.
y de una manera irreversible. Y al vivir en Dios, vive también para nosotros los creyentes, para aquellos con quienes Él compartió la fe, la esperanza y la caridad en esta vida. Él seguirá amando a aquellos a quienes amó y amándolos de una manera más inefable, más sublime, porque no existe, no puede existir en ese amor que Dios otorga en la vida eterna ni el menor rasgo ni señal de egoísmo. Él seguirá acordándose y seguirá interesándose por todos aquellos con quienes en esta vida le unieron los vínculos de la sangre o de la amistad. Este antiguo monasterio, hoy iglesia de San Jerónimo el Real, ha sido siempre un lugar estrechamente vinculado a la historia de la monarquía española. En este templo gótico juraron, hasta el reinado de Isabel II, todos los príncipes de Asturias. Aquí contrajeron matrimonio Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Y también aquí, don Juan Carlos, recién proclamado rey de España, recibía el aliento del cardenal Tarancón para profundizar sin miedo en la senda de la democracia. En esta hora tan decisiva para vos y para España, permitidme, señor, que diga públicamente lo que quien es pastor de vuestra alma pide para quien es en lo civil su soberano. Pido para vos, señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria, de todos cuantos desean convivir sin privilegios ni distinciones en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta a la nuestra, pues nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre. Pido también, señor, que si en este amor hay algunos privilegiados, estos sean los que más lo necesitan, los pobres, los ignorantes, los despreciados. Era el 27 de noviembre de 1975. Iba a ser el hijo de don Juan quien al final realizara los ideales por los que él tanto había luchado. Desde la discreción de su residencia de Villagiralda, en Estoril, don Juan esperó pacientemente el final de la dictadura. Se intuía la gran renuncia que la historia le iba a pedir. Volvería a Madrid por primera vez en 1963 para asistir al bautizo de la infanta Elena.
y regresaría en 1968 para acompañar a sus hijos en el bautizo del infante Felipe. Su presencia en territorio español en modo alguno podía interpretarse como un gesto de apoyo a Franco. La decisión del general de nombrar a don Juan Carlos, su sucesor, fue inmediatamente criticada por don Juan. No se ha contado conmigo, dijo entonces, ni con la voluntad libremente manifestada del pueblo español. Ninguna responsabilidad me cabe en esta instauración. Sin embargo, don Juan siempre confió en que su hijo llevaría a España a un sistema político de plenas libertades. El 22 de julio de 1969, don Juan Carlos era designado ante el Pleno de las Cortes sucesor del general Franco. Y después de muchas idas y vueltas de fechas y no fechas, yo le llegué allí en uno de mis muchos viajes a Estoril, el mismo día en que se hizo el anuncio de que al día siguiente se iba a hacer la proclamación solemne en las Cortes. Yo le dije, pues he oído esto, sí, me acaba de llamar mi hijo, dijo, Juan Carlos, para decirme que esto se va a producir mañana y que habrá un acto solemne en las Cortes, tal. Y entonces me dijo estas palabras, se quedó callado, no reaccionó al principio, y me dijo, en este momento en que se termina una parte de la historia de mi vida, quiero mantener una gran tranquilidad y un gran sosiego. Y que si quieres salimos un momento a la terraza para que yo me despeje un poco, y salimos juntos a la terraza. Y dijo estas palabras literales: lo único que no haré nunca en la vida es levantar bandera contra mi hijo. Ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. El destino iba a arrebatarle a don Juan la culminación personal de una obra que fue levantando a lo largo de toda su vida. Renunciaría a su derecho a ser rey en beneficio de su hijo y, sobre todo, en beneficio de la reconciliación de los españoles. Ha pasado mucho en la vida para que la monarquía llegara a España. Yo creo que eso es un mérito muy grande. Participamos de su dolor completamente. Nos identificamos completamente con ellos. Creo que ha sido de gran influencia en el rey y bueno, ahora ha pasado a la historia y es un gran hombre, silencioso. Era una persona, una maravilla. Y todos le queremos mucho, por eso he venido. Le considero una persona que supo hacer lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Como pueblo español, pues me uno también al dolor de todo el pueblo. Si don Juan lo está viendo, estará orgulloso del pueblo español, desde luego. Porque es una lástima, un hombre tan bueno, según dicen, porque le hemos conocido pues ya muy mayores, pero que está bien, el pobre señor. Que también ha padecido un poquito para morir, que ha padecido mucho. Y ha hecho mucho por España, según dice la gente. A darle mi último adiós y rezar por él. Y ha sido un ejemplo de generosidad y dignidad real, por eso. Y por ello traigo a mi hija conmigo. Su reincorporación a la vida pública española fue lenta y silenciosa. En la intimidad, lejos de las grandes ceremonias oficiales, se estaba agotando la dramática historia personal del exilio de uno de los grandes artífices de la transición democrática. Un día, dejó de contemplar el paisaje atlántico y regresó a Madrid. Pero antes tuvo que hacer la gran renuncia de su vida. El 14 de mayo de 1977
convencido del irreversible rumbo democrático de la monarquía, cedió su valor más preciado a su hijo. El eslabón dinástico pasaba de padre a hijo. Al final del camino se encuentran estas palabras grandes. El amor inmenso a España que caracterizaba fundamentalmente al rey Alfonso XIII me lo inculcó desde niño y creo no solo haberlo conservado, sino quizás aumentado en tantos años de esperanza ilusionada. El espíritu de servicio a nuestro pueblo, la custodia de los derechos de la dinastía, el amor a nuestra bandera, la unidad de la patria, admitiendo su enriquecimiento con las peculiaridades regionales, han sido constantes que, grabadas en mi alma, me han acompañado siempre. El respeto a la voluntad popular, la defensa de los derechos personales, la custodia de la tradición, el deseo del mayor bienestar posible, promoviendo los avances sociales justos, han sido y serán preocupación constante de nuestra familia, que nunca regateó esfuerzos y admitió todos los sacrificios, por duros que fuesen, si se trataba de servir a España. En suma, el rey tiene que serlo para todos los españoles. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! En estos momentos de indudable trascendencia para España y para nuestra familia, y al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El rey de todos los españoles encarnaba el ideario democrático de su padre, don Juan de Borbón. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. La monarquía se puso a la cabeza de un proceso político que pronto abocaría a las primeras elecciones libres. Asistió don Juan al nacimiento de un nuevo Estado de Derecho, un Estado, tal y como él defendía, en el que gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representación popular. Mucho respeto hacia la figura de don Juan, sobre todo porque fue un personaje incómodo al general Franco, y eso nosotros se lo reconocemos. Como figura política es un paradigma, un verdadero ejemplo de dignidad y de amor a la patria. Fue un hombre preocupado siempre por la reconciliación de todos los ciudadanos después del drama y del trauma que representó la guerra civil, porque fue fiel al espíritu democrático, porque además demostró en todo momento comprensión y afecto hacia Cataluña. Su aportación, que se suma a tantas, por el restablecimiento de la democracia. Se le ha deparado la posibilidad de ver culminado el sueño de su vida. El sueño de su vida era el sueño de una monarquía de todos y una monarquía sobre todo al servicio de todos los españoles. Su aportación a que efectivamente fuera posible en nuestro país, como lo ha sido, una transición pacífica. En Barcelona, más de 8.000 personas firmaron en el libro de honor instalado en el ayuntamiento para que los ciudadanos mostraran su duelo por el fallecimiento del conde de Barcelona. Y en la catedral, el lunes,
se celebraba el solemne funeral por don Juan de Borbón. El acto religioso fue presidido por el arzobispo de Barcelona, Ricard María Carlés. Los abades de Poblet y Montserrat concelebraron el oficio, al que asistieron el gobierno de la Generalitat y las máximas representaciones institucionales catalanas. En Sevilla, más de 1000 personas acudieron al funeral celebrado en la catedral. El arzobispo Carlos Amigó elogió en su homilía la figura del conde de Barcelona por su espíritu de lealtad y sacrificio, sin los que no podríamos entender la historia reciente de España. Hechos entrañables que han dejado profunda huella de gratitud en los suyos. Navarra, los últimos escenarios de su vida, también se sumó a estos actos litúrgicos. ...1.500 personas se congregaron en la iglesia de San Nicolás de Pamplona. Con el último de los funerales, el que se celebraba el miércoles en la Basílica del Escorial, finalizaba el luto oficial de 7 días establecido por un real decreto que refrendó el Consejo de Ministros a las pocas horas de la muerte de don Juan. El decreto expresaba que don Juan encarnó la continuidad de la dinastía histórica como jefe de la Casa Real Española y ocupó en ella, con ejemplar dignidad, el puesto que le correspondía.
Subrayaba igualmente su entrega a la causa de la libertad, la paz y la concordia del pueblo español, ejemplo de generosidad y de renunciamiento. La admiración y el agradecimiento que España le ha rendido estos días ha querido hacer justicia a su memoria. Esta es nuestra fe, majestades y hermanos, y esta es la fe en la que ha vivido y ha muerto don Juan de Borbón, vuestro padre, a quien Dios ha llamado junto a sí a nuestro hogar verdadero. Sus fatigas y sus sufrimientos han concluido, y confiamos su alma al amor y a la misericordia del Padre, que amó tanto al mundo que le envió a su propio Hijo para arrancarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte. Rogamos al Dios de todo consuelo que le acoja benigno, que le perdone las faltas que por la fragilidad humana pueda haber cometido y que le recompense con la medida de su infinito amor toda su dedicación y su abnegado servicio a su patria y a su pueblo. Era la última etapa de este camino de homenajes.
El pasado sábado, tras la misa Corpore in Sepulto, celebrada en la Capilla Real del Palacio de Oriente, los restos mortales de don Juan de Borbón eran trasladados al monasterio de El Escorial para recibir sepultura en el Panteón de Reyes. Antes se le rindieron honores militares del rey en la plaza de la Armería del Palacio. Tras el armón, el rey Juan Carlos y el príncipe Felipe recorrieron a pie la plaza de la Armería, mientras sonaba una marcha fúnebre. Fuerzas de los tres ejércitos tributaron honores a don Juan de Borbón. Después, el féretro fue introducido en un coche fúnebre que partió hacia El Escorial entre los aplausos de las numerosas personas que se habían congregado en las inmediaciones del palacio. Cientos de personas, agolpadas en las inmediaciones del monasterio de El Escorial, recibieron a la comitiva fúnebre. Desde la entrada del patio de Reyes, oficiales de la Armada transportaron el féretro a hombros hasta la basílica. Allí lo colocaron en un estrado situado en el crucero. El prior del monasterio, José Luis del Valle, ofició un responso por el alma de don Juan. Alteza Real, doña María de las Mercedes, Alteza Real, don Felipe de Borbón, Alteza Reales, doña Elena y Cristina, Alteza Reales, doña Pilar y doña Margarita, Alteza Reales del resto de la familia real española.
Poco después, el jefe de la casa de don Juan y el jefe de la casa del rey entregaban el féretro con los restos mortales del conde de Barcelona al prior del monasterio. Nuevamente, la imagen del sentimiento. Pero este reencuentro de don Juan en el Escorial con los antepasados de la monarquía española tiene también otras imágenes. En enero de 1980, don Juan dirigió el traslado de los restos de su padre, el rey Alfonso XIII, que fueron depositados en el Panteón Real. El rey don Juan Carlos presidió los actos ante el gesto emocionado de su padre, que veía realizarse de este modo un nuevo capítulo en el proceso de la definitiva reconciliación de los españoles. Cinco años más tarde, el 25 de abril de 1985, don Juan volvió a estar presente en la inhumación en el monasterio del Escorial de los restos de su madre, la reina doña Victoria Eugenia, así como los de los infantes don Jaime y don Gonzalo. Así transcurrió la última etapa de la vida de don Juan, viendo cómo se iba realizando poco a poco todo su pensamiento político, viendo cómo el país le reconocía también poco a poco toda su entrega. Poco después de ceder sus derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos, recibió el título de almirante honorario de la Armada Española. Desde entonces fue objeto de innumerables distinciones. En 1992, el gobierno promovió al conde de Barcelona como capitán general de la Armada a título honorífico. El 18 de enero de este año se le entregaba la última de estas distinciones, la Medalla de Oro de Navarra por su labor en favor de la democracia. La enfermedad le había roto la voz y su mejor altavoz fue el cariño de su nieto, el príncipe Felipe. Querida María, tenemos tú y yo la satisfacción de poder decir hoy que nuestras esperanzas y deseos no estaban desencaminados y que hemos administrado prudentemente el legado de la legitimidad histórica, que es en definitiva patrimonio de España y de los españoles. Por eso podemos decir con orgullo, Señor, deber cumplido. Alejandro Borrón era rey en derecho de España y por España se sacrificó. Para que los españoles nos damos cuenta muy tarde de las cosas. Todo lo que hay ahora en España, la libertad, la democracia, los respetos humanos, se lo debemos a él desde el silencio. Se ha permitido toda la transición y se sacrificó para que España fuera libre. Gracias a él tenemos lo que estamos donde estamos. Don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, ha sido un hombre muy importante, muy fundamental para la transición democrática en paz. Creo que es un ejemplo para todos los madrileños y de todos los españoles. Sí, yo creo que además es un hombre adelantado a su tiempo. Don Juan ya tenía preparada la transición en los años 40. Lo que se ha hecho después no es otra cosa que hacer el plan que él tenía trazado. ¿Por qué significa tanto? Porque dio todo lo que él tenía por España. Cuando vi al rey llorar, lloré yo también. Se me cayeron las lágrimas igual que a él.
y ahora mismo me pasa lo mismo. Y ha mantenido España en paz completamente, debido a su capacidad y a su tensión de vida que ha tenido don Juan. En el Escorial, don Juan se confunde ya con la arquitectura de los grandes monumentos. Pero su espíritu sobrevive y permanece más allá del lenguaje de estas piedras que custodian parte de nuestra memoria histórica. Sobrevive en el recuerdo de los que saben agradecer. Todo el respeto para este gran hombre de Estado.